Saludamos a cada persona que está conectada con nosotros de manera virtual, pero también de manera presencial. Estamos en una serie llamada El Camino. Tiene 5 episodios y tú puedes revisarlos en las plataformas y puedes volverlos a ver, o si no lo has visto, si te lo perdiste, lo puedes ver. Un pequeño resumen de lo visto hasta el momento. En el episodio número 1 vimos que en el camino debemos ascender para descender y ayudar a otros a ascender. No se trata de que yo ya lo logré, no. Bajo a ayudar a otros, a ayudarlos a subir. En el episodio número 2 vimos que uno en el camino no puede simplemente caminar y gastar sola gasolina, sino que debemos crecer. Que tú debes crecer en el camino, madurar, desarrollarte, avanzar en el nombre del Señor. Y en el episodio número 3, hace 8 días, vimos la importancia de mantenernos firmes en el camino. Porque es fácil en el camino caer y no volverte a levantar. Es fácil en el camino tropezar y no avanzar. Y sabe, tristemente, de todos los ejércitos del mundo, a veces el ejército de los cristianos es el que ve al caído de su propio ejército y no le da la mano para levantarlo y ayudarlo a seguir adelante. Y estamos llamados a levantarnos, a mantenernos firmes y a continuar hasta que terminemos esta carrera que el Señor ha puesto delante de nosotros. Y hoy, episodio número 4, más no el último porque nos queda un domingo más del mes de mayo. Hoy quiero hablar con ustedes y le he puesto a este episodio por nombre Cuando todo cambia. Y hay circunstancias en nuestras vidas donde tú ibas de cierta manera, ibas bien, ibas en cierta manera cómodo, pero te da la vida unos giros y tú dices, todo me cambió. De repente, los que han tenido que trasladarse de un país y han llegado aquí a nuestro país y empezar estas realidades de nuestro país, todo les cambia. Y es un nuevo giro, una nueva dinámica. A veces cuando cambia la economía, cuando tú decías, antes me alcanzaba, pero ahora ya no me alcanza. Por alguna razón, la economía cambió, perdiste el empleo y tuvieron que reestructurar en su propia casa. Bueno, y ahora toca cambiar todo. Y eso genera tensión. A veces en la pareja, a veces con los hijos, a veces los papis entonces ya sin plata se ponen más irritables. Y entonces genera muchos cambios. También los que están estudiando o los que van a entrar a estudiar genera unos cambios que tú dices, wow, llevaba este ritmo, pero ahora estudiar, los que trabajan y estudian, es un reto, es un desafío. Dices, ¿y ahora cómo manejo el tiempo? Y ahora todos estos cambios que esto se presenta. Para aquellos que están en el trabajo y de repente cambiaron su jefe y ese jefe ya no lo quiere como el anterior. Y entonces eso cambia todo, el ambiente, las funciones, el trato, ya ir al trabajo, qué pereza, es harto, es pesado, porque cambian las cosas. Cambian horarios o funciones y todo eso genera unos cambios fuertes. Quizá estás cambiando de carrera, de profesión, estás haciendo algunos cambios. También, por supuesto que pensando en la vida personal, esos cambios que generan rupturas fuertes, cuando de repente tú te discutes o se rompe una relación importante en tu vida con alguien y eso se te mueve todo el piso, te hace tambalear y dices, ¿y ahora? Habías puesto una expectativa alta en esa persona y ya no está. Y eso. También cuando nace un hijo, eso sí que trae cambios. Ahí uno puede decir, todo cambió. Nuestra rutina, el sueño, el descanso, todo cambia. Pero también cuando viene una enfermedad, cuando tú venías saludable y de repente, ¿y ahora qué pasa? Que no cambia y vas y el diagnóstico y no te dan una solución. Todo cambia. Y entonces uno se pregunta, ¿qué hacer cuando todo cambia? Porque no nos debemos asustar de que hayan cambios.
La Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, no nos muestra que la vida sea lineal. ¿Qué nos muestra? Altos, bajos. Vacas gordas, vacas flacas. Tiempos de abundancia, tiempos de hambruna. Situaciones en los hogares, con los hijos, con los matrimonios, con la pareja, con el trabajo, con el ministerio. Nos muestra que la vida es dinámica y que se producen cambios. Y nuestra actitud normalmente frente a un cambio, ¿cuál es? Cuando viene un cambio hacia tu vida, normalmente, ¿cuál es? Resistencia al cambio. Uno no quiere aceptar. Uno dice, no, y uno se resiste y se pone uno en posición como de resistencia, de aguante. Pero deja de resistir. Deja de resistir. En vez de resistir, en Jesús vas a encontrar convicción profunda para dar ese paso que debes dar y avanzar. Entonces deja de resistir. Yo sé que uno, cualquier cambio, no, uno se pone a la defensiva. Uno se pone, no me parece, no me gusta, pero ya igualmente ya hay que hacer el cambio. Entonces más bien en Jesús encuentras el valor para seguir adelante, para seguir, a pesar de que no te gusta. Porque realmente la mayoría de cambios no nos gustan. Usted en su cama tiene, si usted tiene esposo, usted tiene o esposa, usted tiene usted acá y usted acá. Y si hacen cambio, ya no le gustó el simple hecho de ese cambio. Cambiemos por hoy. No te gusta. Cosas tan pequeñas que no te gustan esos cambios. Que estás en la mesa de tu casa, tú tienes un puesto. Y si te cogen el puesto, oye, ¿y qué pasó ahí? No nos gusta. Si esas pequeñas cosas no nos gustan, ¿cómo serán cosas más relevantes? Uno se pone en esa posición. En Jesús encuentras convicción para continuar, para ajustar. Por favor, en el nombre del Señor, les digo lo siguiente. No seas rígido, como un palo rígido, porque la vida tiene tantas vueltas que si tú no eres flexible, te rompes. Aprende a ser rígido, acomodarte a las nuevas realidades, ajustarte a los cambios, a estar dispuesto permanentemente al cambio. Y en el libro de Hechos, capítulo 16, versículo 6, vamos a encontrar algunas cosas, por lo menos 3 cosas, que podemos y debemos hacer cuando todo cambia. La primera de ellas es reconocer quién guía tu camino. Si en tu vida estás experimentando todos estos cambios, reconoce quién guía tu camino. Mire cómo el texto nos lo muestra tan claramente. El versículo 6 dice, luego, Hechos 16, 6. Pablo y Silas viajaron por la región de Frigia y Galacia, porque el Espíritu Santo les había impedido. ¿Quién les impidió? Que predicaran la palabra en la provincia de Asia, y ahí viene una palabra importante, en ese tiempo. Luego, al llegar a los límites de Misia, se dirigieron al norte, hacia la provincia de Bitinia. Pero de nuevo, el Espíritu de Jesús no les permitió ir allí. Así que siguieron su viaje por Misia hasta el puerto de Troas. ¿Quién fue el que no les permitió? El Espíritu Santo. Hemos visto a lo largo de esta serie que se fundó una iglesia fuerte en Antioquía. No en Antioquia, pues mijo, no, sino en Antioquía. Y una iglesia fuerte, creció, avanzó, y que por la dirección del Espíritu Santo enviaron a Pablo y a Bernabé a algo que se llamó el primer viaje misionero. Los enviaron a ellos para que fueran a diferentes ciudades a 3 cosas. Y estas 3 cosas tú también las debes hacer. Y la iglesia como tal, te enviamos en el nombre del Señor a hacer estas 3 cosas. Número 1, discípulos. Número 2,
plantar iglesias. Número 3, establecer el reino donde tú vayas, donde tú trabajes, donde tú camines. Por tu camino, establece el reino de Dios. Recuerda lo que dice el Padre Nuestro: venga tu reino. ¿Qué es lo que el Señor te está diciendo? Donde tú estés, ahí donde estés, Señor, venga tu reino. Estoy en el colegio, estoy en el trabajo, estoy en la universidad. Venga tu reino y que aquí se establezca y úsame para hacer discípulos y plantar nuevas iglesias. Este primer viaje duró 3 años y no visitaron, sino establecieron y visitaron 10 ciudades en las cuales fueron plantando discípulos, plantando iglesias, formando a otros, transformando familias y comunidades. Porque cuando tú tomas la actitud de ellos como un discípulo de Dios, vas a ver cómo Dios transforma vidas a tu alrededor. Primeramente la tuya y la de tu familia, pero también vas a ver la transformación de muchas otras. Ahora bien, quisiéramos a veces ver de una vez la transformación de nuestra familia. A veces no ocurre así. A veces tú vas a ver la transformación de muchas personas y a veces no ves la de tu familia, pero sigue perseverando, sigue luchando, porque no te puedes quedar esperando. No, cuando vea a mi familia transformada, ahí sí voy a ir a servir a otros. No, desde ya lo puedes hacer y debes servirle al Señor con ese ímpetu. Ellos, después de esos 3 años de esa labor, regresaron a la iglesia de Antioquía, de donde ellos habían salido, y estuvieron ahí más o menos 1 año. Les contaron cómo les fue, pero en el corazón de Pablo todo el tiempo pensaba: ¿y cómo estarán? Recuerde, fue a 10 ciudades y entonces pensaban: ¿cómo estará Henry que lo dejé allá en Kennedy? Él pensaba eso. ¿Cómo estará Jesús allá en el equipo de fútbol? ¿Cómo estará Reinaldo que se trasteó? ¿Cómo estará que lo dejé allá en tal parte? Y Sergio, ¿cómo estará en esa universidad? En el corazón de Pablo, en cada persona decía: y Julián en el nuevo trabajo estará estableciendo el reino, estará siendo discípulo. Ese era el corazón de Pablo. Y decía: no, yo tengo que ir a volverlos a visitar y a fortalecerlos. Entonces le dice a Bernabé: ¿otro viaje o qué? ¿Se anima a otro viaje? Y Bernabé le dijo: para las que sea. Y dijeron: listo, oremos, organicemos este nuevo viaje, planeémoslo. Visitamos 10 ciudades, ¿cómo vamos a hacer el recorrido? Listo, organizaron todo, planes, viaje, maletas, todo. Y ya iban a arrancar. Y Bernabé le dijo: ay, Pablo, llevemos a mi sobrino. Ahí cabe, échelo que ahí cabe. Él no come mucho. Métalo. El sobrino de Bernabé se llamaba Juan Marcos. Era un muchacho. Y Juan Marcos los había acompañado en el primer viaje misionero. Él era una adolescente cuando los acompañó. Y en el proceso de esos 3 años, le dijo: uy, no, esto está muy duro. Y se devolvió a Jerusalén. Y eso a Pablo le sacó el mal genio. Dijo: nos dejó tirados. Pero era un sardino. Y Pablo entonces, cuando Bernabé le dice para el segundo viaje: ¿y Juan Marcos? No, mijo, esa ancheta no me la llevo. Pero saben, a veces con los adolescentes, con los muchachos, nos falta más tolerancia. Porque ellos están en ese proceso, madurando, creciendo. Uno a veces quiere tratarlos ya como adultos y todavía no lo son. Y Pablo se puso no y no. Y Bernabé: Pablito, mi hijo, hágale. El caso fue que se discutieron tanto, que finalmente la relación de Pablo y Bernabé, ¡puc!, y hasta el sol de hoy se acabó esa relación, ese par de amigos. Y entonces todo cambió por completo. Y probablemente en tu vida está pasando algo similar. Personas tan cercanas con las que tú trabajaste, serviste, compartiste. Y tú sientes que eso hizo un cambio
rotundo en tu vida de una manera tremenda. Incluso fíjate que hay cosas que tú has orado. Tú dices, Señor, pero es que yo lo oré, lo planeé, lo escribí. Y mira, no salió como querías. Se te bajaron del bus, se dañaron las relaciones con los que tú ibas a hacer ese proyecto, con los que ibas a hacer ese trabajo. Y todo te salió chueco, todo no te salió. Entonces tú dices, pero si yo tenía buenas intenciones, y mire, como mis buenas intenciones terminaron en un caos, agarrados. Entonces Pablo, como ya no tenía a Bernabé, había un profeta que se llamaba Silas. Entonces Pablo dijo, pues, para irme solo, mejor me voy a llevar a Silas. Invitó a Silas. ¿Y sabe por qué llevó a Silas? Por si las moscas. Y entonces Silas le copió y dijo, listo, vamos a recorrer esas 10 ciudades, vamos Pablo. Y arrancaron ese viaje. Y entonces es lo que acabamos de leer, ellos arrancaron y llegaron a una ciudad. ¿Y qué pasó? ¿El Espíritu Santo? No, aquí no quiero que ahorita se enfoquen, porque el texto dice, todavía no, aquí en Asia todavía no. Bueno, entonces sigamos para la siguiente. Aquí tampoco. Ay, Señor, pero ¿será que su merced no nos podía avisar desde el principio, como marcarnos la ruta un poquito más clarita? Me imagino, metámonos un momento en los pensamientos de Pablo, en la cabeza de Pablo. ¿Qué sintió Pablo? Probablemente lo que nosotros sentimos cuando uno invierte plata, invierte tiempo, dedicación, esfuerzo. Entonces uno que empieza a pensar en la cabeza y viene por ahí alguien y le dice, mi hijo, es que lo que empieza mal. Entonces uno empieza a darse golpes de pecho. Sí, mire, eso era una señal de Dios. Si con Bernabé no era, y eso era ¿para qué continué? Empieza una lucha en la cabeza diciendo, no he empezado a hacer lo que vine a hacer, a predicar, no he empezado. Y todo es un pero. Y esa lucha, ¿no? Señor, ¿qué es lo que está pasando? ¿A usted no le ha pasado? Pero Señor, ya, otra vez, otra puerta cerrada. Y empieza ese cuestionamiento, ¿por qué no logro avanzar? ¿Por qué sigo ahí como en lo mismo? Pero este texto es hermoso, porque mira lo que nos muestra, que aunque vengan impedimentos, piedras, tropiezos, el texto nos muestra que Pablo y Silas no se quejan, no están con peros. Usted sí conoce gente que un paso, un pero, otro paso, un pero. Ay, y ese pero desanima a todos. No, Pablo y Silas, ¿qué nos muestra el texto con claridad? Dice con claridad, 2 veces dice con claridad, porque el Espíritu de Dios no lo permitió. O sea que ellos tenían claro, reconocían quién estaba al mando, quién era el que los había enviado a eso, quién era el que los estaba direccionando. Ellos tienen claro. ¿Y qué están entendiendo ellos? Es que una forma en la que el Espíritu Santo guía es cerrando puertas. Pero como colombianos nos gusta es que nos abran las puertas. Usted va entrando al D1. Esto es publicidad, pero no me la pagan. ¿Y cómo hacen las puertas del D1? Uy, usted dice, entro. ¿Sí? Pero ellos no abrían las puertas. Tocaba golpear y antes le decían, no, por aquí no. ¿Cómo fueron esas puertas cerradas? Múltiples formas. Como Dios a ti también te ha cerrado puertas. Y tú le has llorado, le has peleado. Hasta te has agarrado con el Señor. Pero tú tienes que reconocer quién te compró, a quién le perteneces y lo valioso que tú eres. Y Él prometió guiarte. Él prometió dejarnos al Espíritu Santo para guiar nuestra vida.
y Él no se equivoca. Mire, uno tiene la vista apenas hasta ahí, pero Él tiene la vista del resto del camino. Él sabe qué puerta cerrar, porque sabe, si te metes por ahí, te desenfocas. Entonces te la cierra para que busques la otra puerta. ¿Y cómo tú puedes tener esa guía del Espíritu? Escúchalo bien. ¿Cuántos quisieran tener esa guía del Espíritu? Ten presente que el Espíritu te va a cerrar puertas. No te pongas bravo, no te quejes, no te lamentes, porque es una forma como Él te guía. Mire, ¿cómo puedes tener la guía del Espíritu? 3 cosas muy importantes. La primera, escúchame bien, porque el Espíritu te quiere guiar, pero tú necesitas que Él more dentro de ti para que te guíe. Lo primero que necesitas hacer es admitir que has vivido sin su guía. Y eso te ha llevado a tomar las peores decisiones, has fracasado en muchos aspectos, te has equivocado múltiples veces. Eso es lo primero que hay que hacer. Lo segundo es creer que Jesús murió en la cruz por tus pecados y que resucitó de entre los muertos para darte una nueva vida y una nueva oportunidad, en la cual va incluido el Espíritu Santo. Cuando tú crees en su obra y por tercero se lo dices, le dices, Señor, yo no he andado por donde tú quieres que yo ande y creo en tu obra, inmediatamente el Espíritu de Dios entra en tu vida y naces de nuevo por el Espíritu a una nueva vida. Y Él promete guiarte en todas las decisiones de tu vida, en la sentimental, económica, ministerial, profesional, en el área de tu salud, por supuesto en la vida espiritual. Él promete guiarte en todo. Y debes tener, para poder reconocer quién guía tu vida, necesitas saber que fuiste comprado a precio de sangre. Tus pecados costaron sangre, dolor, que tú no experimentaste, ni yo experimenté, la experimentó Cristo para hacer ese intercambio y morir nosotros juntamente con Él y empezar una nueva vida guiada por Él y por su Espíritu de una manera especial. Muchas puertas se te van a cerrar, pero si tú reconoces quién es el que te está guiando, te llevará a un mejor destino del que tú pensabas. Ese recorrido que ellos hicieron, vimos en el versículo 6 y 7 que hicieron de una ciudad, fueron a otra y fueron a otra, hicieron un recorrido. Ese recorrido duró 4 semanas, 500 kilómetros, Bogotá-Medellín, Bogotá-Cali, un recorrido. Y no lo hicieron en carro ni en flota, a pie. Hicieron ese recorrido, imagínese usted haciendo ese recorrido, ese par de hombres ahí haciendo ese recorrido y tú recorrer 100 kilómetros con esa expectativa, vamos a hacer la obra del Señor acá. Y apenas llegas, el Señor te dice, aquí no. Acabamos de llegar y que aquí no. Pero mira el corazón de ellos, como reconocían quién los guiaba, solo el Señor te da las fuerzas para, al ver una puerta cerrada, ok, Señor. Y llegaban otros 100 kilómetros. Y el Señor les dice, aquí tampoco. ¿Qué? Y eso duró 500 kilómetros. Pero ellos, como reconocían quién los guiaba, pero no vemos que se lamentan, ni que se quejan, ni que le echan vainas a Dios. Porque no vemos que ellos le digan, ¿y por qué no nos ubicaste desde el principio más clarita la ruta? ¿Por qué no nos aclaraste para no gastar toda esta suela de zapatos? Pero ellos tenían esa convicción y reconocían que el Espíritu Santo cierra y abre puertas. Diga conmigo, el Espíritu Santo cierra y abre puertas. No te lamentes cuando veas una puerta cerrada. Deja que Él te guíe y escucha bien lo que te voy a decir. Llegarás a tu destino. Llegarás a tu destino. Reconoce quién es el que te guía y llegarás a tu destino. Cuando esos planes que tú tenías se te caen,
Lo que tú programaste, oraste, planeaste, se te cae. No funcionó como tú querías. Míralo como un redireccionamiento divino. Cuando todo cambia, no te quejes. Reconoce que Dios cierra puertas para llevarte a un destino mayor. Porque tú te puedes quedar muchos años diciendo, ay, si yo hubiera seguido en ese trabajo. Ay, si yo hubiera seguido en ese negocio, no estaría así como estoy. Si tú reconoces que el que te compró fue Cristo, deja de lamentarte y sigue caminando, que Él te guía y te va a llevar a un destino mayor. Otra cosa que hay que hacer a la luz de este pasaje, cuando todo cambia, escúchalo bien, avanza con prontitud. El versículo 9 dice, esa noche, y espero que esta noche te pase lo mismo a ti, Pablo tuvo una visión. Haga conmigo así, una visión. Puesto de pie, un hombre de Macedonia, al norte de Grecia, le rogaba, ven aquí a Macedonia y ayúdanos. Entonces, quiero que vea la potencia de este equipo misionero, de este par de hombres. Entonces decidimos, bueno, ahí ya estaba Lucas, que lo encontraron en Troas, se unió. Decidimos salir de inmediato. O sea, una vez clara la visión, no fue como, usted sí nos puso a esperar y espérese ahora. No, la actitud de ellos, ¿cuál fue? ¡Vamos! Inmediato hacia Macedonia, después de que llegaron a la conclusión de que Dios nos llamaba a predicar la buena noticia allí. Subimos a bordo de un barco en Troas, navegamos directo a la isla de Samotracia y al día siguiente desembarcamos en Neápolis y allí llegamos a Filipo, una ciudad principal de ese distrito de Macedonia y una colonia romana, y nos quedamos allí varios días. Ahí en Macedonia estaba esa colonia de Filipo que era principal. O sea, vemos el texto, como que el texto ahí coge velocidad. Porque cuando Dios te muestra con claridad, no te hagas del rogar. Apriete el paso, avance, camine rapidito. Uno podría llegar a decir o concluir, oiga, por fin Dios se dignó a mostrarles una visión más clara. Pero al decir eso, estaríamos negando que las puertas cerradas son guía de Dios. No podemos decir eso porque Dios a través de puertas cerradas nos guía. Ahora, observe lo siguiente. Pablo tenía en su planeador y en su oración ir a hacer el recorrido del primer viaje. Pero el Espíritu Santo tiene un plan mayor. Pablo lo que quería era fortalecer a esos, pero el Espíritu Santo le dice, Pablo, no solamente Asia, yo quiero que enfoques tu fuerza en este momento yendo hasta Europa. Que Filipo es una ciudad ya de Europa y conectaba ambos continentes. Fíjese que cuando Dios te cierra una puerta es porque Él tiene algo mayor para tu vida, algo que va a producir más fruto todavía. Esa ciudad súper comercial, conectadora de vías, muy importante, dice el versículo 9 que Pablo esa noche tuvo una visión. Y hoy, en el nombre del Señor, le ruego que te amplíe la tuya, que Dios amplíe tu visión. Porque a veces el recorrido de puertas cerradas, ¿duele o no duele? Uno queda ay, ay, ay. Y ese dolor te deja desalentado y desanimado y frustrado, que hace que tú no te pellizques y avances con prontitud. Y le ruego a Dios que esas heridas te las sane y te anime a seguir adelante al próximo paso que tiene contigo. Porque hay heridas emocionales, mentales y del camino, pero que el Señor sane y te dé fuerza y fuego para avanzar a lo que Él tiene contigo.
para que avances con prontitud guiado por el Espíritu. Ahora escuche bien, Dios le amplía la visión y le da visión a aquellos que se ponen en marcha. Si tú esperas que Dios te dé visión sentado en la casa, viendo televisión, primero me aclaras todo bien clarito para arrancar. Así no funciona. Porque esto es un camino de fe. Tú tienes que dar pasos y en esos pasos vas a encontrar puertas cerradas y te vas a frustrar. Y en ese proceso, ahí, en medio del proceso, después de los 500 kilómetros, viene la claridad. No pretendas tener la claridad en el kilómetro 1 y menos en el 0. Caminando en el camino, el Señor te va a ampliar tu visión. Y Dios va a ampliar la visión para aquellos que son fieles en ese camino donde no vieron fruto, donde gastaron fuerza, energía, dedicación, transporte, pero no vieron fruto. A esos Dios les va a ampliar la visión. Porque aunque no vieron fruto en otros, ¿en quién sí hubo fruto? ¿Quiénes crecieron? Pablo y Silas crecieron en carácter. Nadie más lo vio, solo Dios y ellos. Y crecieron en carácter, en determinación, en dependencia de Dios, en guía del Espíritu. Y eso se desarrolla en el camino desierto, en el camino donde no ves nada. No puedes pretender obtener eso sentado en tu silla de televisión en la casa. Eso no se obtiene ahí. Se obtiene dándole al camino. Recuerdo, por 10 años, del 2008 más o menos al 2018, estando aquí en la sede aquí de Suba, estuve haciendo un trabajo en un barrio que se llama La Aurora, al otro lado, vía Villavicencio. ¿Alguno lo conoce por allá? Por vía Usme. Y de aquí a allá son 30 kilómetros. Y yo iba 2 veces a la semana. Caminando, no. En bus, en buseta, en bolivariano, bueno, en lo que saliera, ¿cierto? Iba, volvía, por 10 años, 2 veces a la semana, llevando la palabra, sembrando, estableciendo el reino allá. Y sabe, a lo largo de los 10 años, lo que yo abría, el Señor lo cerraba. Vamos a abrir un nuevo grupo. Se abría, se cerraba. Otro grupo en otro lugar, se abría, se cerraba. Vamos a empezar una reunión, se abría, se cerraba. 10 años. Yo no vi el fruto. No lo vi. Yendo todas las semanas. La palabra fue sembrada a muchas personas. El Señor sabrá y continuará la obra con cada uno. Pero lo que yo quise ver de una iglesia plantada allí, no lo pude ver. ¿Pero quién creció? Yo. En carácter, perseverancia, entendimiento, compasión, en muchos aspectos. Hay que recorrer el camino. Y en el proceso Dios me ha ido abriendo otras puertas y ampliando mi visión. Así que te animo para que avanza en lo que Dios te muestra, sé fiel en lo que Dios te ha dado. Me imagino a Pablo cuando recibe esa visión. Pablo recibe esa visión y de una vez se acuerda de la experiencia que él tuvo. Cuando Pablo se convierte, él cae al suelo y pierde la vista y lo llevan a un lugar y él en ese lugar empieza a orar y a clamarle a Dios. Y Dios, a través de un hombre llamado Ananías, le da una visión y en la visión le dice: Ananías, hay un hombre llamado Saulo en tal lugar que está clamándome, ve y le pones las manos encima, ora por él para que recobre la vista, porque un propósito inmenso tengo con él. Y Ananías fue, sabiendo que era un perseguidor de la iglesia Saulo en ese entonces. Va y pone las manos
y él recobra la vista, es lleno del Espíritu y empieza a hacer todo lo que hemos visto hasta el momento de Saulo, ahora Pablo. Entonces Pablo, cuando recibe esa visión, que inmediatamente conecta, hay uno como yo que está clamando en Macedonia y yo debo ir e encontrarlo, porque ese va a hacer grandes cosas para el reino de Dios. Así que Pablo hace esa conexión y va determinado a ese lugar para hacer eso. Así que observa lo siguiente. Hoy en tu vida pueden haber muchos cambios fuertes después de tantas puertas cerradas. Pero el Espíritu Santo también abre puertas y te va a empezar a abrir puertas y una nueva temporada del Espíritu viene para tu vida. Tú has visto y tienes resentimiento en tu cuerpo, en tu mente, en tu corazón del camino de puertas cerradas. Pero hoy le rogamos al Espíritu de Dios que su palabra, que es bálsamo a nuestro ser, hoy entre por tu mente y regule en todo tu cuerpo y que todo ese dolor hoy se convierta en fuerza, en unción, en presencia de Dios para que avances con prontitud a lo que Dios te está mostrando y a las puertas que te va a empezar a abrir. Esta misma noche el Señor te dé visión, claridad y amplitud de visión. Piensa qué cosas ya tú dices, yo sé que esto es de Dios, pero tú lo has estado postergando. El otro mes, el otro año. Le dices, no, Señor, otra confirmación. Y el Señor te ha dado otra confirmación. Y tú le dices, Señor, ¿no se puede una tercera confirmación? Y se la piden y el Señor la concede. Avanza si ya Dios te mostró. Es un nuevo tiempo. Avanza, por favor. Si Dios ya te mostró con claridad lo que debes hacer, avanza en el nombre del Señor. Súper que quieras una confirmación. Y ya, si el Señor te la dio, ¿para qué más? Avanza. Aquí en Bogotá vimos el arranque del metro. Empezó a andar, las pruebas. Y mira, hay cosas que Dios tiene contigo para que te subas en el siguiente vagón. Pero si no te subes, el vagón igualmente va a seguir. Y estás postergando, retrasando planes y promesas y propósitos de Dios. Este es el tiempo, este es tu tiempo. Este es tu tiempo y lo tienes que aprovechar en el nombre del Señor. Ya perdiste mucho, pero cada año que Dios te regala ahora es tiempo redimido en el nombre del Señor. Avanza, no te detengas, porque el Señor va contigo. No vas solo. Los anteriores tropezones no ibas con Él, ahora vas con Él, pa'lante. Y por último, cuando todo cambia, reconoce quién guía tu camino. Avanza con prontitud una vez que tengas esa visión clara. Y por último, valora los nuevos contactos, las nuevas relaciones que Dios te va a dar a través de los pasos que vas a estar dando. Dice el versículo 13, el día de descanso nos alejamos un poco de la ciudad y fuimos a la orilla de un río, donde pensábamos que la gente se reuniría para orar. Y nos sentamos a hablar con unas mujeres que se habían congregado allí. Una de ellas era Lidia, como tu suegra, Lidia. No da casi Lidia. No, el nombre es así, pero no da mucha Lidia. Dice, de la ciudad de Tiatira, una comerciante de tela púrpura, muy costosa, quien adoraba a Dios. Mientras nos escuchaba, y que el Señor haga esto con quienes te escuchan, abrió su corazón y aceptó lo que Pablo decía. Que Dios te use y abra el corazón de esas personas en las que Dios te rodea para que acepten el mensaje de Dios que sale de tu boca,
porque en tu boca hay palabra. El Señor prometió que en esa boca iban a haber ríos de agua viva, ríos de agua viva. De tu boca van a salir palabras de vida, de fuerza, de unción, de dirección. Y dice el versículo 15, ella y los de su casa fueron bautizados. Si tú no te has bautizado, quiero decirte que es tu momento de hacerlo. Porque una vez que el Señor abre tu corazón, bautízate. Y bautizarte es decir, Señor, conmigo cuentas para las que sea. Yo de aquí para adelante no me voy por otro camino, sino solo por el tuyo. No con mi fuerza ni mi autonomía, sino en tu dependencia y con la ayuda de mis hermanos. Y dice que fueron bautizados ella y los de su casa. No solamente ella y los de su casa. Tú como miembro de tu casa, si tú ya te bautizaste, si ya el Señor abrió tu corazón, debes impulsar a tu casa como familia. Predícales la palabra en tu casa con amor, con dulzura, con testimonio. Este es el camino, es la oportunidad que Dios nos dio como familia. Bautízate. No des más tiempo a eso. Y nos invitó a que fuéramos sus huéspedes. Otra versión va a decir, nos rogó. Si ustedes reconocen que soy una verdadera creyente en el Señor, dijo ella, vengan y quédense en mi casa. Y nos insistió hasta que aceptamos. O sea, Pablo ahí aplicó el dicho que dice, a tanta insistencia, poca resistencia. Y accedió y fueron. Pero mire esta conversión tan tremenda. Esta mujer le rogó, por favor, quédese, vaya a mi casa, haga un grupo en mi casa, que mi familia pueda recibir lo que usted ha dicho acá en el río, que mi familia lo pueda escuchar también. Su casa es una fuente de bendición, pero si tú no la abres, estás negándole que ellos puedan escuchar la voz de Dios y puedas ver los milagros que Dios quiere hacer. Abre tu casa para que en tu casa se predique la palabra. En tu casa es el lugar donde Dios quiere entrar y transformarlo todo. Recuerde que Pablo perdió a Bernabé y todo cambió. Bernabé era su amigo, su mentor, era su compañero de viaje, su consiervo, con quien trabajó hombro a hombro por tantos años. Sin embargo, Pablo tenía algo claro. A mí el que me llamó fue Dios, no Bernabé. Y tengo una tarea y una misión de parte de Dios y la voy a cumplir. Y el Espíritu Santo que me llamó cierra puertas para guiarme y me abre otras para guiarme también. Y me va a llevar a un destino mayor del que pensé o imaginé. En esos cambios, Dios le empieza a regalar a Pablo otras personas. Dentro de ellas, Silas, Timoteo, que era un muchacho, Lucas, que era un doctor, Lidia, que era una comerciante y era rica. Y la familia le empieza a rodear de nuevas personas, a quienes Dios empezó a transformar, a discipular, a formar, y se convirtieron en servidores y colaboradores del ministerio de Pablo. Y escúchame bien, los cambios que tú estás teniendo en la vida, y eso que tú dices, todo cambió, y que a veces pareciera puertas cerradas, quiero decirte que en estos cambios que Dios está permitiendo en tu vida, porque ¿quién es el que está cerrando puertas? Dios. ¿Y quién es el que las abre? Dios. ¿Y quién es el que guía tu vida? Dios. Tú le perteneces, te compró. Y quiero decirte que en esos cambios Dios te va a regalar personas muy valiosas, personas que te van a acompañar incluso hasta el último día de tu vida. Como por ejemplo Timoteo. Para Pablo, Timoteo luego lo llama mi hijo. Imagínense ese vínculo que se formó entre ellos. Y Timoteo estuvo hasta el último instante con Pablo. Y Dios te va a regalar personas valiosas. Pilas con despreciarlas. Pilas si tú en este momento estás despreciando personas que te está poniendo al lado. Y tú las estás viendo como poco. Como poca cosa, como, qué fastidio, porque son regalos de Dios con los que te va a bendecir de una manera muy especial.
con las que vas a vivir una nueva temporada, nuevos retos, nuevas historias, nuevas aventuras con Dios. En ese proceso de esos 10 años, de todas esas puertas cerradas, Dios me regaló a una persona, mi esposa. Ella era de allá. Y fue el regalo y una recompensa de Dios de todo ese tiempo. Allá me da ese regalo, quien ahora me acompaña día tras día en la vida. Y me acompaña, me entiende, me fortalece. Pero es un regalo. Y seguramente Dios a ti también te ha dado regalos que debes cuidar, valorar, honrar, bendecir, invertir, y con los cuales Dios va a hacer cosas muy especiales. Y pídele a Dios que en este camino, cuando hables, Dios abra corazones y veas vidas transformadas por su poder. Imagínate a Lidia, todo le cambió a ella. Ella estaba enfocada a los negocios, siguió en los negocios, pero ahora ¿qué dijo? Permítame servir al reino de Dios con mi dinero. Y patrocinó el ministerio de Pablo y patrocinó el inicio de la iglesia en Filipo. Y patrocinó próximos viajes misioneros de Pablo. Y quiero que pienses en alguien que Dios te haya dado este año, en lo que vamos en este año, y que tú no estás valorando, y que no le has dado el lugar, ni el respeto, ni la honra que esa persona debería tener, porque fue Dios el que te la regaló. Cuando todo cambia, no desprecies lo nuevo. Valora las personas que Dios pone a tu lado como tesoros para tu camino. Y hoy todo puede cambiar en tu vida. Si le pides a Dios que abra tu corazón y ponga el Espíritu Santo allí en tu corazón, para que sea tu guía, quien cierra, quien da visión, quien da fuerza y entereza para seguir adelante. Porque antes tu camino iba al infierno, pero ahora te guía al cielo. Y mientras vamos al cielo, sé fiel, aunque tú no veas el fruto, aunque tú veas solamente el agotamiento, la fatiga, sé fiel, porque Dios está trabajando en ti. Y un día te aclarará, te ampliará la visión y te mostrará por dónde caminar. Y te rodeará de personas tan valiosas con las cuales vas a ser equipo de trabajo y vas a cumplir los planes y propósitos del Señor. Así que en vez de estar resistiendo a los cambios, recuerda quién es el que te dirige. Dile, Señor, amplía mi visión y empieza a valorar y a honrar a esas personas que Dios te ha rodeado. Cierro con esta frase que ha escrito mi esposa, que dice: quien por Dios se deja guiar, al destino correcto llegará. Te invito para que te pongas sobre tus pies.